Hola a todos, bienvenidos al webinar Usos prácticos de inteligencia artificial en el ecosistema minero. Ya tenemos 95 conectados. Comentarles que hemos tenido más de 500 inscritos, así que les pido que demos unos minutos para que se pueda ir sumando más participantes dentro de esta interesante conversación y webinar que tenemos preparados para ustedes hoy día. Veo que ya llevamos 112. Demos por favor unos 2 minutos para que se puedan seguir conectando y partimos con la sesión. Tenemos una agenda que es bastante desafiante en términos de que tenemos bastante contenido hoy día para compartir con ustedes. Les quiero dar la bienvenida a todos los que están participando de este encuentro. Es un gusto saludarlos y agradecer también la presencia de todos aquellos que hoy día se conectan, profesionales, empresas proveedoras de la minería, empresas representantes del ecosistema minero, porque justamente es ahí donde vemos el valor y donde también los invitamos a ser parte de este espacio de conversación y de aprendizaje conjunto. Les damos la bienvenida formalmente entonces a este webinar de usos prácticos de inteligencia artificial en el ecosistema minero y desafíos y aprendizajes, evento organizado por Aprimin y la consultora de negocios PMG. ¿Qué es lo que nos espera hoy día? Bueno, buscamos en este evento reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial está impulsando una nueva etapa en la minería. Ya todos lo sabrán, ¿cierto? Ya la artificial llegó para quedarse. Y por lo tanto, desde ahí, los elementos que queremos poner en la mesa tienen que ver en cómo esta inteligencia artificial está mejorando procesos, habilitando decisiones más inteligentes y fortaleciendo la estrategia de innovación también en toda la cadena de valor. A lo largo de la sesión de hoy día vamos a tener dos grandes bloques. Uno que tiene que ver con tres presentaciones que tenemos preparadas que abordarán distintas perspectivas del uso de la inteligencia artificial. Por un lado, vamos a ver la optimización de mantenimiento y operaciones. Por otra parte, la innovación tecnológica y la infraestructura digital. Y finalmente, a nivel de presentación, vamos a ver la conexión entre estrategia de negocio y el desarrollo de proyectos concretos de inteligencia artificial. Luego de esas tres presentaciones, vamos a cerrar con un panel de discusión junto a nuestros invitados, que se los voy a ir presentando en la medida que avancemos durante esta sesión de webinar, donde abordaremos los principales desafíos y aprendizajes que está dejando hoy día la aplicación de la inteligencia artificial en la industria minera. Antes de comenzar, algunas indicaciones breves. Uno, el webinar está siendo grabado y el material va a estar disponible posteriormente. Idealmente que se queden toda la sesión. De todas formas, esto va a estar disponible y pueden revisar también en detalle algunos elementos que les sean de mayor interés. Y por otra parte, si bien esto es un webinar, ¿cierto? Queremos escucharlos, queremos saber sus preguntas y por lo tanto les pedimos que puedan dejar sus comentarios en el chat. Algunas de estas preguntas y comentarios van a ser abordadas en el bloque final de discusión, entendiendo aquellos elementos que sean más recurrentes en términos de puntos a relevar, a conversar y por lo tanto a aprovechar a nuestros expositores que tenemos hoy día convocados para también entender sus experiencias y aprendizajes al respecto. Esperamos que esta conversación sea una instancia dinámica, que tenga una mirada práctica. Hemos cuidado que sea una mirada práctica y accionable y de cómo la colaboración también y la tecnología pueden seguir transformando la minería. Claudia. Bien, Ari está en línea. sí, Ujú. perfecto, aquí lo estoy viendo. Entonces,
Para iniciar esto, finalmente los dejo acá con Ari Birman, director de Aprimin, que nos va a compartir un contexto y los objetivos de esta jornada. Adelante, Ari, por favor. Claudia, ¿cómo estás? Saludos a todos y a todas. Bueno, primero que todo quiero darle a tanto a los señores y señoras y colegas y miembros de este ecosistema unas buenas tardes. Para mí es un honor estar acá y sobre todo como director de Aprimin en darles la bienvenida a este seminario de uso práctico de inteligencia artificial en ecosistemas mineros. Y también hablar un poquito de que los seminarios nos unen a reflexionar, como decías tú, a compartir experiencias, a proyectar lo que viene y la inteligencia artificial, cómo puede potenciar nuestro futuro. Entonces, para partir, me gustaría partir con algunas preguntas que creo que es importante que sepan que vamos a ir contestándolas en cierta forma. Preguntas como, ¿qué funciones en el mundo de la minería podrían dejar de requerir intervención humana? ¿Cierto? Que nos preguntamos constantemente y soñamos con ese futuro, pero hasta también hasta qué punto queremos que la inteligencia artificial imite al ser humano o nosotros nos parezcamos a la inteligencia artificial. ¿Cuánto más el ser humano quiere parecerse a la inteligencia artificial? Ya que hace todo con precisión, con velocidad, con ausencia de errores, ¿cierto? Pero también creo que es importante que tengamos siempre ese punto de darnos cuenta que la evolución es importante, pero que hay que equilibrarse con las exigencias. El hacer las cosas sin fallas no es algo que podamos definir así como voy a trabajar y no voy a generar ni una falla, ni un contexto, ni nada. Creo que con el hecho del ser humano, el ser humano puede equivocarse, puede probar, puede iterar, puede aprender, puede ser creativo. No perdamos eso de vista. Somos los que vamos a ser capaces de hacer ciertas cosas y parezcámonos hasta cierto punto en la inteligencia artificial. Dejemos que la inteligencia artificial se parezca más a nosotros. Eh, Fomentando así que las personas colaboren, se complementen y se corrijan mutuamente, que creo que es parte importante del ser humano. Y a esto hay una pregunta que es muy típica que nos hacemos siempre todos nosotros, que es una pregunta media retórica, y decimos, ¿cuánto de esto va a cambiar nuestro mundo? Y la historia nos ha mostrado que las revoluciones tecnológicas reconfiguran el mundo. Y aquí hablando del empleo, del trabajo, mil otras cosas. Y tareas que antiguamente se automatizaban, otras nuevas emergen, ¿cierto? Pero no es un juego de quién gana, si la inteligencia artificial o el ser humano. Creo que es importante abrirnos a eso. Lo crucial acá es cómo nos adaptamos, cómo cambiamos, cómo surgen nuevos roles, cómo formamos y trabajamos con los datos, cómo integramos sistemas híbridos, humanos. Y con eso quería dejarles mi última reflexión, que era la humanización y ojo con eso, y lo que viene acá tengo tres ideas básicas. Uno, para que lo pensemos y lo veamos, obviamente la inteligencia artificial no necesita emular al ser humano perfectamente. Más bien el humano tiene que aprender a usar la inteligencia artificial a nivel de rigurosidad, consistencia, pensamiento basado en datos. Pero ojo, somos seres humanos, tenemos que permitirnos los errores, tenemos que hacer pruebas, tenemos que iterar, y es parte de lo que es el primer paso. Muchos de nosotros no estamos entrando a esa inteligencia artificial porque tenemos miedo de hacer cosas. Avancemos, juguemos y estoy seguro que eso va a ser una mejor oportunidad para todos nosotros. Eh, Así que con eso los dejo para que escuchemos las tres visiones que vamos a escuchar hoy día de especialistas, de Carlos Johnson, ¿cierto? De Sebastián George y de Claudio Parragués, quienes compartirán con nosotros algo de inteligencia artificial en la minería, lo que está pasando, es un rubro tan duro como el de la minería. Y luego, obviamente, vamos a debatir también uniendo a Daniel Cataneo, de Alta Ley, con estos mismos expertos. Así que les agradezco su tiempo y Claudia, obviamente, te dejo el pase. Entiendo que ahora vienen cosas bien interesantes y cedo la palabra a Así Claudia para que dé es. la bienvenida, ¿cierto? Y ahora cedo con todo. Así que muchas gracias y mantengámonos todos atentos. A aprender ahora. Bien, muchas gracias Ari por la introducción inspiradora y también por plantear con claridad los desafíos y oportunidades que nos trae la inteligencia artificial en la minería. Sin duda acá el llamado es a equilibrar tecnología, personas, propósito y refleja muy bien el espíritu también de este encuentro, de aprender, de compartir experiencias y construir una mirada colaborativa sobre la inteligencia artificial. Entonces, dicho esto, es que a continuación vamos a dar paso al bloque de presentaciones, donde conoceremos tres miradas complementarias sobre el uso de la inteligencia artificial en la minería. Por un lado, desde la operación,
que nos va a acompañar Carlos Latroff, que va a iniciar inmediatamente esta presentación. Por otro lado, también desde las tecnologías y finalmente desde la estrategia de negocio. Carlos, bienvenido, Carlos Latroff. Hola Bienvenido a esta Claudia. presentación. Representante de Option, por favor, adelante. Hola, muchas gracias Claudia ahí por la introducción y un gusto saludarlos a todos. Pero antes que todo, primero agradecer también esta invitación. Estoy muy contento de poder estar acá y compartir parte de nuestra visión y qué es lo que estamos haciendo hoy para ir ayudando a que el área de mantenimiento dentro de la industria minera se vaya digitalizando, transformando y generando cada vez más valor. Ahí, como dijo recién Ari, yo creo, mi visión, la herramienta, la inteligencia artificial hoy es una herramienta más dentro del tool de opciones que los operarios o la gente debería tener, más allá de pensar que un reemplazo tienen que considerar que es una gran herramienta que está ahí al alcance de la mano y hay que saber utilizarla. Entonces, para comenzar, bueno, contar un poco quién es Option, porque, para que sepas por qué hoy estamos acá invitados a hablar sobre este tema. Entonces, para comenzar, mencionar que somos una consultora y desarrollo de tecnología y ya tenemos más de 17 años de experiencia en el mercado. Como es lógico, en el tiempo hemos tenido distintos focos y adquiriendo distintas expertices. Partió muy fuerte lo que es desarrollo de software, o desarrollo de plataformas tecnológicas, pero hoy ya hace unos 8 años lo empezamos a focalizar en datos. Cómo poder capturar, almacenar, gestionar, transformar, o en pocas palabras, cómo poder rentabilizar este gran activo que todas las compañías tienen, pero que no todas hoy le están sacando un mejor provecho. Entonces hoy estamos especializados en desarrollo de estrategias y proyectos que utilicen el dato como elemento de valor. Y eso de una forma bien holística, desde la generación de los habilitantes tecnológicos que permiten usar el dato de una manera costo eficiente, a estas tecnologías más disruptivas que se apalancan en la analítica avanzada, como por ejemplo la inteligencia artificial. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de la inteligencia artificial, así que ahí quise pasar un pequeño tiempo para hacer un pequeño pincelazo de qué es lo que es a alto nivel. Entonces, primero partir que la inteligencia artificial es una rama de la informática que se ocupa como para poder hacer la creación de agentes inteligentes o que sean capaces, sistemas capaces de poder racionar y aprender y actuar con autonomía. Entonces, como dicho de otra forma, la IA tiene que ver con lo que es la teoría y los métodos para construir máquinas que piensen y actúen como los seres humanos. Eso es como muy de alto nivel. Y dentro de esta disciplina existe lo que es el Machine Learning o aprendizaje de las máquinas. Y esto es un subcampo dentro de lo que es la inteligencia artificial, que lo que busca es darle a la computadora la capacidad de poder aprender sin una programación explícita. Es decir, que por lo que somos ingenieros, si tenemos una ecuación para poder predecir algo, que siempre existe un error. Y a medida que uno va ingresando más datos, este error puede aumentar, depende del tipo de datos nuevos que uno va ingresando, y esta tecnología es capaz de modificar esta ecuación para poder reducir el error. Entonces es capaz de ir aprendiendo, modificando a medida de manera independiente. Eso es un poco a modo de resumen lo que es el Machine Learning. Dentro de esto existen distintos tipos de aprendizaje, el supervisado, no supervisado, reforzado, etc. Y está el aprendizaje profundo o Deep Learning. Y dentro del ¿qué es este Deep Learning? Es una técnica que utiliza redes neuronales artificiales que simula un poco cómo funciona el cerebro, lo que permite procesar grandes patrones o gran cantidad de información y tiene una capacidad de cómputo mucho más potente. Y dentro de este ámbito del Deep Learning tenemos lo discriminativo, que se ocupa para hacer modelos predictivos, encontrar patrones, tendencias, etcétera, y lo que es generativo, que es lo que la tecnología que hoy está mucho más en boga y está más difundida con lo que es el ChatGPT, con lo que es Gemini o Llama, bueno, o sea, todo esto es tecnología que hoy está mucho más difundida. Y dentro de lo que es la generativa, como si quisiera genera un nuevo contenido, puede generar voz, audio, imágenes, reportes, infografías, etcétera, genera algo nuevo en base a la información que tiene. Y dentro de eso están los famosos LLM, que son estos lenguajes, grandes lenguajes de aprendizaje, como para poder conversar y tener estos agentes inteligentes con los que uno interactúa. Entonces el LLM es un subgrupo dentro de lo que es la inteligencia artificial generativa. Bueno, y todo este tipo de tecnologías que son distintas, todo dentro de la IA, ¿para qué sirve o cómo se puede ocupar? Aquí les voy a contar un ejemplo de un proyecto que hemos desarrollado para un cliente en Chile. Por cada tema de confidencialidad no puedo decir quién es el cliente, pero sí destacar que produce especialmente cobre y está dentro de lo que es la gran minería, produce más de 200.000 toneladas métricas finas de cobre al año. ¿Cuál es la problemática que tenía este cliente? Es que la operación en sí tiene muchos datos y genera mucha información, tanto de los protocolos, los manuales, los sistemas, la información de los sistemas, la información de los sensores, de las mantenciones, de las fallas,
de abastecimiento, etcétera. Tiene mucha información y es muy difícil hoy trabajar o procesar toda esta data o utilizarla de una manera bien eficiente. Entonces, de hecho, cuando el cliente hizo el levantamiento, había operadores que decían que sentían que gastaban más tiempo buscando información y haciendo reportes que haciendo temas de mantenimiento. Entonces, para abordar ese problema, lo que se buscó desarrollar fue una plataforma que utilice inteligencia artificial para poder gestionar de una manera simple toda esta información y también de manera integrada, es decir, un puro sistema para utilizar múltiples fuentes de datos y que en conjunto puede ser un operario, como dije, de manera sencilla, por utilizarlo. Ahí está. A modo de alto nivel, ¿cómo se produce este tipo de soluciones? Primero es importante recopilar distintas fuentes de información, que puede ser información o base de datos estructurada como una base de datos, o información no estructurada como puede ser un PDF, un manual, un procedimiento, una presentación, etcétera, o información de distintos sistemas que puede hoy tener como PySystem, un sistema de gestión de flota, de mantenimiento, etcétera. Toda esa información se va fragmentando en pequeños pedacitos para poder después entrenar a este sistema del LLM con toda esta nueva información para poder hacerlo de una forma mucho más estructurada y simple, que el sistema de aprenda y sea capaz de poder buscarlo de una manera bien eficiente. Toda esa información, todo ese texto se vectoriza y se guarda en una base de datos vectorizada como números para después guardarla y con la que cualquier pregunta o prompt que un usuario ingresa al sistema hace lo convierte en vector y lo cruza para ver cuál es la respuesta más similar. Y ahí se genera el primer cruce que interactúa después con una arquitectura de agentes, que es el que te responde y el usuario ve cuál es la respuesta que el sistema entregó. O sea, acá lo que quiero también transmitir como experiencia, que hemos visto en estos sistemas donde utilizan distintos tipos de información o fuentes de datos, a llamar arquitecturas multiagentes. Se crea un primer agente que es que interactúa con la persona con el que tú estás hablando, y se crea un agente especializado por cada área temática. Uno de la base de datos, uno del procedimiento, manuales del sistema 1, del sistema 2, y este con el que tú interactúas, según la pregunta, va y ve a qué agente activar, qué información recopilar, después a lo mejor eso cruzarla con un segundo agente y complementar la respuesta, y después esta gente te devuelve una respuesta. Entonces con eso hay una mayor precisión y eficiencia a la hora de gestionar un sistema de multiagente de fuentes de información. Este sistema hoy tiene, como dije, distintas fuentes de datos. Por un lado, tiene en SharePoint compartido todos los manuales, el procedimiento, el protocolo, toda la información histórica de los equipos, los límites combinatorios, etcétera. Tiene los registros de qué quiere ser el control de cada una de las extensiones en un sistema en particular. Tiene, aquí convive con otro sistema de inteligencia artificial que, digamos, ya estaba desarrollado antes de esta plataforma, que lo que busca era de poder, a través de estos sistemas de inteligencia Carlos, artificial, dime. ¿es posible que te acerques un poco más al micrófono quizás? Te escuchas un poco lejos a Ya, veces ahí mejor. y es valioso. Perfecto, Ya, vamos. no hay problema. Gracias. Entonces, como decía, el tercer componente era un sistema ya de detección de falla y predicción de falla, que básicamente toma la información de los sensores y contrasta con información histórica, donde pueden haber patrones donde ocurrieron una falla y puede identificar y alertar cuando una alta probabilidad de que ocurra el mismo acontecimiento, es decir, una falla. Y genera todo ese sistema de alerta y la va filtrando para que también los operarios se puedan focalizar en las fallas más relevantes y poder planificar una mantención de una forma más predictiva y no tan reactiva, con foco de mantener lo que es la continuidad operacional. Entonces este sistema ya está construido y toda la información que genera alimenta esta nueva plataforma para poder interactuar de una forma más amigable y más integrada. Información de lo que es lubricación de aceites y todo el histórico de mantenimiento. Uno le puede hacer preguntas, ¿quién fue el último mantenedor que hizo esta mantención? ¿Cuándo fue? ¿Qué se le cambió? Si hay alguna correlación entre el turno y una mayor probabilidad de fallas, por ejemplo. Toda esa información, este sistema es capaz de procesarlo y encontrar esta tendencia o patrones. Y en la primera instancia, el cliente estima que este sistema, en pleno uso, puede generar ahorros significativos de la mejora de la eficiencia del operador en torno al 30-35%. Como de tiempo. A modo general, bueno, acá hay un tipo de interacciones que se puede desarrollar, que uno puede preguntar al sistema, muéstrame cómo ha ido cambiando la información de la temperatura del aceite y muéstrame en correlación con los límites condenatorios. Entonces, automáticamente el sistema te genera un gráfico que te puede mostrar cómo ha sido esa evolución y si hay alguna tendencia para que sea, digamos, poder adelantarse a una falla
o a algún accidente que puede estar por ocurrir en base a esta información de los sensores. El mismo sistema te puede alertar de estos acontecimientos de forma proactiva. Toda esa información uno lo va cruzando con los manuales, los límites, los mismos límites condenatorios que el área de operación o mejora continua va generando, va modificando, uno puede ir agregando esta información y actualizándola de forma bien dinámica, y todo eso va centralizando para que el sistema, como un chatbot, con lenguaje natural, pueda ayudar a interactuar y a tener una herramienta más a la hora de poder hacer estas mantenciones. Acá algo que me gusta mucho de esta tecnología, que es bien simple, no requiere ni una capacitación ni un estudio formal o profundo para poder utilizarla. Solo basta saber leer y escribir para poder hacer un prompt en lenguaje natural, una pregunta, y con eso ya empezar a interactuar, lo que permite una muy buena adopción dentro de lo que son las distintas áreas de la minería. Ahora, para que veamos una demo de cómo funciona esta tecnología, preparamos una demo especial para esta ocasión, donde claramente la información del cliente no la podemos mostrar acá, porque es información sensible, mantenimiento, pero creamos data sintética, esta data artificial, de información sobre lo que es registros de operación y mantenimiento de algunos equipos mineros, específicamente de minería subterránea, para que podamos ver cómo funciona y cómo responde este tipo de sistema. Entonces, ¿qué información tiene hoy? Lo que vamos a ver, porque una de las fallas muy importantes que ocurren cuando uno prueba tecnología nueva es que a veces la utiliza o le preguntas cosas que el sistema no está hecho para funcionar. Entonces, acá siempre es importante setear qué es lo que se puede hacer. Esta demo tiene información de más de 82.000 registros, que son de datos de dos faenas distintas, con 200, cerca de 200 equipos y un año y medio de operación, con información de cuáles son los equipos, el nombre, cuántas son las fallas, el tiempo que estuvo, el motivo de la falla, datos operacionales, etcétera. Y qué tipo de preguntas nos puede ayudar a responder en segundos. Tenemos como, por ejemplo, cuáles son los equipos que hoy tenemos registrados, cuáles están funcionando, cuál es el equipo que más tuvo mayor cantidad de fallas en X periodo de tiempo, o cuál tiene mejor rendimiento, a qué se puede ver, cuáles son las fallas más recurrentes, porque pueden estar ocasionando. Cualquier información de ese estilo, esta tecnología lo responde van a ver ahora, van a ver esta demo en segundos. Entonces, acá de hecho puedo dejar la invitación si alguien quiere dejar una pregunta ahí para que vea y que esto no está maqueteado, sino que vamos a ir aquí probando cómo responde. La puedo tomar acá, así que se puede, y Bien, la voy a traspasar. Entonces, primero podemos bien. partir, no sé. Solo, Carlos, mientras te conectas a la demo, comentarte que nos ¿No se quedan ve? 3 minutos. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Nos quedan 3 minutos para la demo. Yo sé que esto te apasiona y pudiésemos estar, ¿cierto?, profundizando, así que te paso ahí el tips del tiempo. Perfecto, entonces acá podemos preguntar, por ejemplo, ya, Vine, para que vean que fotografía igual interpreta la pregunta y es capaz de responderla igual. Y te tienes disponible. Disponible, para que vean para ortografía internacional, para que vean cómo funciona. A ver cómo responde. Acá entrega todos los distintos campos que tiene la base de datos. Como ven, ya hay harta información. Entonces le puedo pedir que me haga un resumen de estos campos y que centralice en el tipo de información que maneja, para que vean que ya va a generar un nuevo contenido que no está directamente en la base, sino que ya lo está generando. Entonces podemos ver acá que agrupa por conceptos. Entonces, por ejemplo, acá dice que tiene indicadores de rendimiento. Pues mostrémosle qué tipo de indicadores tienes disponible. Vamos a ver qué información nos entrega. Escojamos uno. No sé si pregunta. Porcentaje de utilización. Ya. Entonces ahora para empezar a ver, digamos, abre el porcentaje de utilización por mes para el 2025. No, sin pregunta. Entonces aquí ya lo vamos a ponerle que me empieza a generar una tabla con información de este indicador en el tiempo. Ahí lo ve. Entonces, y aquí uno ya empieza a interactuar lo que hoy los analistas hacen a través de query y bases y tablas dinámicas. Acá uno en segundos puede tener esto. De hecho, yo creo que el futuro de los reporterías, de los dashboards, va a ser de este estilo. Uno no va a tener un dashboard predefinido, sino que en base a lo que quiera ver, va a tener un prompt y se lo va a generar automáticamente. Acá incluso podemos decir a qué se puede deber estas variaciones.
Entonces, toda esta información ya no está directamente en la base porque es una base de datos, de números, no tiene información de este estilo, ya empieza a racionar, por decir una manera, ya creo que me queda poquito, para ver cuáles son los tipos de motivos que uno puede estar generando, y si esto uno lo tiene cargado con el histórico de fallas, te puede empezar a decir tal equipo, muy probable que falle esto, o que falle este otro componente, y toda esa información que como hacer un grandes volúmenes de datos toma mucho tiempo poder procesarla como ser humano. Entonces, lo importante es tener este tipo de herramientas para poder hacer hoy nuestro mismo trabajo pues, de manera mucho más fácil, simple y con mejores resultados. Así que eso en parte técnico les que quería mostrar hoy. Así que muchas gracias ahí por su tiempo. Muy bien. Gracias, Carlos. Mira, brevemente hay una pregunta y cuéntanos tú si es que es factible Sí, claro. responderla, que habla de en el uso de información interna como fuente de datos, ¿ya? ¿Cómo esto permite evitar alucinaciones? Ya. El tema de alucinaciones es un tema que uno puede configurar a la hora de diseñar estos sistemas. Entonces, hay dos formas de evitar eso. Uno, configurándolo, que el sistema no alucine, es decir, que responda en estricto rigor la información que tiene. Incluso, bueno, no sé si es el caso, creo que dejé proyectar, pero por ejemplo, si al chatbot le hubiésemos preguntado, dime cuál es el que tiene más rendimiento, el sistema lo configura te diga a qué te refieres con rendimiento, bajo qué concepto quieres que utilice como rendimiento, tiempo disponible, metros perforados, no sé, cantidad de combustible que utilizo, etcétera. Entonces, si yo no especifico qué criterio quiero usar para un concepto bien amplio, si no está configurado, te debería de preguntar, ¿a qué quieres que considere esta variable, esta o esta otra? En vez de llegar y responder. Entonces uno, eso se configura y también está entonces está la configuración de cómo uno hace el sistema y está también cómo uno agrega la información. Si uno hace un buen proceso de RAG, que es como alimentar, o entrenar estos datos y de fragmentar la data, también uno va optimizando o genera o reduce las alucinaciones. Entonces todo está en el cómo se desarrolla, en pocas palabras. Muy bien. Gracias, Carlos. De Gracias nada. por la presentación. Muchas gracias por la demo, este extracto de demo y también entiendo que ahí está la invitación a contactarlos si es que quieren profundizar aún más en este tipo de soluciones, ¿no? Sí, yo feliz. Ahí comparto mis datos con cualquier persona que quiera conocer esto y ver un poco cómo lo puedo ayudar en su día a día. Felices de conversar. Perfecto. Muchas gracias, Carlos Latro. Bien, ahora seguimos con la segunda presentación. A continuación vamos a escuchar a Sebastián George, Cloud Solution Architect de Huawei, ¿ya? Que nos mostrará cómo la innovación tecnológica y la infraestructura en la nube está habilitando el desarrollo de la minería inteligente y el uso de la inteligencia artificial a gran escala. Sebastián, adelante. Bien, muchas gracias, Claudia. Primero, al igual que Carlos, agradecer la invitación para comentar un poco la visión de Huawei y Huawei Cloud específicamente, y cómo las tecnologías de nube pueden apoyar en el ámbito de implementación de inteligencia artificial en la industria minera. Entonces, un poco esta sesión va a ser compartirles algo de material respecto a cuál es nuestra visión y luego mostrarles también algunos casos de uso específicos, también similar a lo que vimos anteriormente, pero con una mirada más enfocada en la tecnología y casos de uso que van incluso más allá de los datos, ¿cierto? Donde tenemos herramientas de computer vision y otras herramientas. Entonces, también, primero para ponernos a todos en sintonía, solo contarles muy rápidamente sobre Huawei Cloud, ¿cierto? Básicamente un proveedor Claro. de nube pública y nube híbrida, ¿cierto? En donde en definitiva nos hemos ido posicionando a nivel global en el uso de soluciones de infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, ¿cierto? Y obviamente más recientemente con toda la implementación y la llegada de tecnologías de inteligencia artificial y particularmente la inteligencia artificial generativa, también hemos ya tenido varios de esos modelos desplegados sobre tanto nube privada o híbrida como tanto la nube pública, ¿cierto? Em, Esa tecnología básicamente se pone a la par en el mercado
con otros oferentes también, ¿cierto? La tecnología ya ha sido reconocida ampliamente en el mundo, particularmente open source, que es donde Huawei tiene un foco bien importante. Eh, y las distintas tecnologías que nosotros vamos ofreciendo se van posicionando cada vez mejor en el mercado y han tenido una mayor adopción, ¿cierto? Justamente buscando también esta eficiencia en costo, acceso a tecnologías nuevas y a la flexibilidad también que ofrece Huawei. Solamente comentar también muy rápidamente sobre las ubicaciones principales de estos centros de datos de procesamiento de datos, ¿cierto? Como saben, los hiperescalares como Huawei Cloud, básicamente lo que hacen es ubicar su infraestructura lo más cercano al usuario posible. En el caso de la industria minera, nuestro enfoque, si bien es la nube pública en la región central en Santiago, obviamente sabemos que los sitios mineros están en ubicaciones lejanas a las áreas metropolitanas, ¿cierto? Por lo tanto, ahí nuestra estrategia es más bien construir plataformas híbridas que permitan estar más cerca del sitio como tal. También hacemos uso de la nube pública, pero en algunos casos de uso específicos, como vamos a ver más adelante, es necesario sí o sí tener infraestructura desplegada en el borde para que los usuarios y finalmente quien consume este tipo de plataformas no dependa de enlaces de comunicación o de altas latencias que puede tener la red o algún otro inconveniente a nivel de conectividad hacia la región central de la nube. En particular nosotros en Chile, ¿cierto? Si bien hay un despliegue global de data centers a nivel mundial, ¿cierto? El enfoque de Huawei Cloud está en Latinoamérica con estos centros de datos en México, Brasil y Chile como los centros principales y también centros de datos o regiones de nube un poco más pequeñas en Perú y Argentina. Bueno, básicamente nuestra forma de abordar este tipo de proyectos siempre tiene que ver con una mirada más bien híbrida. Como se ve a la izquierda, bueno, Huawei Cloud cuenta con una serie de servicios y plataformas en nube pública, ¿cierto? Que donde una de esas regiones se encuentra en la región metropolitana aquí en Santiago. Pero siempre que pensamos en la industria minera, básicamente nos encontramos con los desafíos de cómo poder acceder a modelos de inteligencia artificial que en muchos casos pueden incluso tener casos de uso críticos, donde incluso la vida de una persona puede depender de ello. Y cómo hacemos que este tipo de modelos, por ejemplo, los modelos enfocados en computer vision, ¿cierto? Modelos que detectan imágenes, analizan video en tiempo real, pueden hacer su inferencia, o sea, pueden hacer su detección en tiempo real y sin depender de una región central. Por ejemplo, modelos de mantenimiento preventivo, como los que vimos anteriormente, o incluso otros modelos que necesitan analizar datos en tiempo real para saber si, por ejemplo, una persona está accediendo a un lugar específico donde no debía acceder, ¿cierto? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el modelo siempre esté disponible para hacer esa inferencia? Bueno, nuestro enfoque es más bien desplegar un pedacito, por decirlo de alguna manera, de la nube pública en el borde más cercano al usuario, sin depender de la región central, ¿cierto? Donde se puede hacer el despliegue de estos modelos de inteligencia artificial, modelos de datos e incluso aplicaciones para hacer inferencias, ¿cierto? Entonces, ¿qué desplegamos en ese pedacito de nube pública que nosotros llevamos más cercano al usuario, más cercano al cliente? Básicamente desplegamos modelos de inteligencia artificial, donde Huawei en realidad lo que hace es desarrollar sus propios modelos de industria, ¿cierto? Y ahí es donde aparece este concepto de Pango, o modelos de inteligencia artificial de Pango, que son básicamente modelos especializados para diferentes industrias. Aquí ustedes pueden ver que hay government, energy, manufactura, ¿cierto? Healthcare, y también hay modelos específicos para minería, ¿cierto? En donde básicamente lo que hace Huawei es entrenar modelos para casos de uso un poco más específicos, ¿cierto? Que son estos de nivel 1. eh, y en algunos casos, escenarios también incluso de nivel 2 donde, como vamos a ver más adelante, hay algunos casos de uso que tienen que ver con detecciones de video en tiempo real, haciendo análisis predictivo de datos que podemos colectar, por ejemplo, que genere una maquinaria, que genere un dispositivo IoT, etcétera. Básicamente todo lo que pueda generar datos dentro de un sitio minero y los entregamos como servicio para que puedan ser estos modelos desplegados en este nodo de cómputo y de almacenamiento y de inferencia de inteligencia artificial que está más cercano al usuario y finalmente poder desde ahí consumirlos y adaptarlos e integrarlos a las aplicaciones que puedan existir en un sitio minero. Entonces, cuando hacemos el doble clic en realidad en estos modelos de inteligencia artificial asociados a la minería, básicamente lo que hace Huawei Cloud es entregar un stack completo, ¿cierto? De todas maneras, nosotros trabajamos obviamente con integradores y partners que
customicen estas soluciones para la realidad de cada uno de los clientes, pero en definitiva hay muchos casos, sobre todo en minería, cuando hablamos de una industria específica, que se repiten básicamente en diferentes clientes, ¿cierto? En diferentes escenarios, y es ahí donde empiezan a aparecer estos modelos ya un poco más estandarizados. Por ejemplo, detección de material o clasificación de material que viene por una correa transportadora, verificación a nivel de video, por ejemplo, o análisis de imágenes, en donde podemos detectar si una persona va con equipamiento o no de seguridad, por ejemplo, que es algo súper crítico dentro de una mina, ¿cierto? O un sitio minero. Eh, pero no solamente herramientas de computer vision, sino que también asociadas a el análisis y el procesamiento de datos, donde, por ejemplo, no solamente podemos enfocarnos en mantenimiento predictivo de maquinaria, sino que, por ejemplo, cómo desarrollar modelos que nos permitan, por ejemplo, generar la mejor mezcla de material. Y eso obviamente requiere colección de datos, ¿cierto? Los datos aquí son críticos para llegar a esto. Y finalmente, cómo también estos modelos finalmente permiten la generación de valor y de nuevos elementos dentro también de una mina. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos haciendo es generar o entregar esta plataforma base, ¿cierto? Donde tenemos algunos modelos ya de nivel cero, donde hay herramientas de computer vision, detección o detección semántica de lenguaje, ¿cierto? Donde podemos interactuar en lenguaje natural con algunos de estos modelos, elementos de clasificación de imagen, y también una plataforma para poder desplegar esto como un servicio y poder hacer el proceso de reentrenamiento, ¿cierto? Como sabemos y como veíamos en la presentación anterior, el procesamiento de datos y sobre todo los modelos de Machine Learning requieren un proceso de aprendizaje, que básicamente a través de la generación del modelo y el resultado de la inferencia que se genere, poder también tener una retroalimentación y el modelo de cierta manera se va ajustando y entregando una predicción, ¿cierto? Mucho más acertada. Entonces también te entregamos esa plataforma para poder implementarla directamente dentro ya sea de la nube pública o directamente en un sitio minero. Entonces, lo que nosotros hacemos es detectar principalmente, y aquí hablamos de un caso específico en China, en realidad, que fue implementado, que es Shandong Energy, en donde básicamente se desarrollaron nueve categorías de escenarios y 21 escenarios específicos, ¿cierto? Donde aquí nosotros los clasificamos en dos grandes grupos, ¿cierto? El primero, los CV models, que es básicamente los modelos de computer vision, que tienen que ver con análisis de video o imágenes ya sea offline o en tiempo real, para, por ejemplo, detectar elementos de seguridad, detectar, por ejemplo, si es que hay algún problema en una carrera transportadora, si hay algún material desgastado y todo esto, obviamente, requiere no solamente el modelo como tal. Como sabemos, las condiciones en una mina son bastante adversos y la conectividad también suele ser un gran desafío. Y ahí lo que hace Huawei no solamente entregar esta plataforma para la inferencia y para poder correr los modelos, sino que también toda la solución de conectividad dentro de la mina como tal para hacer que esto sea eficiente, ¿cierto? Para poder utilizarlo, ¿cierto? Y por otro lado, hay modelos también predictivos que tienen que ver con, como yo mencionaba anteriormente, no solamente con hacer análisis en tiempo real, sino que también poder detectar o poder en realidad predecir y estudiar cuáles son, por ejemplo, las mezclas exactas para poder generar un material de mejor calidad, ¿cierto? En el caso de China, hay muchas minas de carbón, entonces hay un proceso de cocinado, entre comillas, del material, ¿cierto? Que se procesa, se mezcla con otras cosas finalmente se saca un material refinado. Entonces, todo ese proceso requiere también un estudio y un análisis estadístico para poder eh, optimizar el uso de material, el gasto de combustible y una serie de elementos que obviamente en un escenario minero necesitan un ajuste fino para poder optimizar lo más posible los costos y obviamente la calidad del material. Entonces, ese tipo de escenarios nosotros los vamos en definitiva desplegando sobre esta plataforma. em, y los entregamos como un servicio. Obviamente también Ya. trabajamos con integradores, ¿vale? Entonces, rápidamente, ¿cómo esto se ve en un escenario, o cuál es la visión un poco de Huawei? Esta es una vista, obviamente, en 3D de un sitio, de hecho, de una mina de carbón, ¿cierto? Pero como pueden ver, hay soluciones, todos estos iconos son soluciones específicas que van desde la recolección del material. Aquí es esto una maquinaria que está bajo tierra, ¿cierto? Tenemos herramientas, por ejemplo, para detectar si hay, cómo está el transporte de material o si hay
material que esté, por ejemplo, obstruyendo el paso específico de un camino dentro, por ejemplo, de una correa transportadora. Para eso utilizamos herramientas de computer vision, ¿cierto? Y esta plataforma de IA, ¿cierto? Esta plataforma de IA, que es la plataforma que nosotros mencionamos que corre en este sitio central más cercano al usuario para poder hacer la inferencia, porque es un análisis en tiempo real, por lo tanto no puedo depender de un enlace de internet o de un enlace de un proveedor de telecomunicaciones, sino que tengo que tenerlo controlado de manera muy eh, básicamente exacta y sin espacio para fallas, porque en realidad, incluso en este tipo de escenarios, como se puede ver, incluso la vida de una persona puede depender de eso, ¿cierto? Y sobre todo para temas de seguridad. Otros casos típicos también tienen que ver con poder detectar si hay, por ejemplo, perdón, este es el mismo caso, si hay, por ejemplo, anomalías en las correas transportadoras, ¿cierto? Que básicamente las correas transportadoras tienen unas uniones, ¿cierto? Que también con el tiempo se van dañando. Entonces, a través de sensores, cámaras, ¿cierto? Que hacen este envío de video en tiempo real a la plataforma de IA, podemos predecir o detectar si es que hay desgaste en este material para que se pueda realizar también un mantenimiento preventivo. Esto básicamente lo que busca es optimizar lo más posible, obviamente evitando también el índice de error humano y asistiéndonos a través de mecanismos de inteligencia artificial para poder detectar esto de manera más rápida. Y ya cuando salimos un poco de la mina como tal, herramientas, por ejemplo, de análisis de datos que permiten generar modelos de predicción para poder detectar cuál es la mejor mezcla de material, por ejemplo, para poder optimizar el uso de recursos, de combustible, de maquinaria, etcétera. Muy similar también al caso Ya. que veíamos anteriormente, que está más enfocado en datos. Entonces, solamente entregarles un poco una visión bien holística sobre el Es stack tecnológico también que se ofrece y bueno, como decían anteriormente, súper dispuestos ahí a conversar y básicamente revisar casos de uso más específicos que quieran conversar. de acuerdo. Gracias, Claudia. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por compartir cómo la infraestructura en la nube y la inteligencia artificial están permitiendo hoy día de manera concreta, ¿cierto? Generar dinámicas más conectadas, más eficientes, más seguras y que mejor que ver esta aplicación real, ¿cierto? Que vimos brevemente y que creo que ha sido de un interesante valor para la presentación de hoy día. Bueno, desde esa perspectiva damos paso a la siguiente presentación, donde abordaremos cómo vincular la estrategia empresarial con el desarrollo de la inteligencia artificial para poder generar resultados sostenibles. Para eso damos la bienvenida a esta tercera presentación a cargo de Claudio Parragués, socio director de PMG, quien presentará cómo conectar esta estrategia de negocio con el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial, creando hojas de ruta que generen valor real. Claudio, adelante. Gracias, Claudia, por la presentación. Bueno, nosotros vamos a cambiar un poco la mirada que tenemos sobre la inteligencia artificial. Usted me dice si se desplegó la pantalla de la presentación. Sí, ¿Sí? se ve. Y nos vamos a ir al tema estratégico, porque hemos visto dos presentaciones muy interesantes acerca de herramientas, cómo se usan herramientas, y nuestra mirada es desde esa ansiedad organizacional que hemos visto en las empresas, de cómo se materializa esto en la organización, cómo se conecta esto con la estrategia de negocio, cómo soy capaz en el fondo de capturar valor para la compañía teniendo tantas disponibilidades de herramientas y de aplicaciones distintas. Y bueno, son básicamente tres temas. Vamos a hablar primero de un contexto de la minería y también una bajada en proveedores mineros, cómo la IA, el uso de IA se ha ido acelerando en el tiempo. Lo segundo, vamos a hablar de por qué la importancia de generar un roadmap de IA integrado con la estrategia de negocio de la compañía, y finalmente algunas breves conclusiones respecto a recomendaciones de cómo enfrentar este proceso. Bueno, el primer tema es cómo se acelera el uso de IA en la minería. Y bueno, nosotros hemos identificado en PMG usos de IA prácticamente en toda la cadena de valor minero. Acá ustedes pueden ver al lado izquierdo, están
los niveles que nosotros clasificamos el uso de IA en estratégica, táctica o habilitante. Y en la parte de arriba ven la cadena de valor minera. Y ustedes pueden identificar, bueno, algunas cosas que ya conversamos, pero por ejemplo, en exploración, modelos predictivos de anomalías geológicas que son muy relevantes. En planeación tenemos gemelos digitales que se ha conversado mucho, hay aplicaciones reales para simulación integral. En extracción de mineral tenemos mantenimiento predictivo de equipos, que fue lo que nos mostraron recién, tanto Carlos Latrobe con la aplicación de la presentación de Huawei. Eh, por otro lado, en procesamiento mineral, optimización energética, y cuando uno mira los reportes internacionales, el tema de optimización energética en el mundo industrial ha sido los temas quizás más relevantes, las capturas de valor más relevantes que ha habido con la inteligencia artificial. Y también, obviamente, en la parte de venta que muchas veces, o comercial que se deja, se pierde como de vista en el mundo tan productivo, que son modelos de predicción y demanda y optimización logística. Entonces, el tema central acá es que nosotros hemos identificado muchas aplicaciones de IA en distintas partes de la cadena y con distintos impactos. Entonces, nos hacemos la pregunta es, ¿dónde están los impactos fundamentales de estas tecnologías y cómo las empresas se pueden ir organizando de una manera de poder ir capturando la mayor cantidad de valor en el tiempo? En este gráfico vemos por cada una etapa de la cadena del valor en esta lámina, ven usted al lado izquierdo la adopción y el potencial de valor que se pueden capturar. Entonces, por ejemplo, vemos en las etapas de exploración y adquisición, vemos que tenemos un potencial gigante, sobre todo en los modelos predictivos, que asociados a temas de perforaciones físicas, donde hay un espacio muy importante de captura de valor. Y en fases como por ejemplo la extracción de mineral, donde ya hay bastante avance y se ha ido optimizando, pero se camina hacia una orquestación más autónoma con operaciones que se autogestionan y aprenden sobre la marcha y se van corrigiendo de forma automática. Entonces, tenemos un panorama en la cual tenemos usos concretos ya, pero día a día aparecen más usos de inteligencia artificial en distintas partes de los procesos. Y la pregunta central aquí es cómo las compañías capturan valor de esto, porque suena quizá bastante interesante tener este tipo de herramientas, pero la pregunta del negocio, de la estrategia es cuánto valor yo puedo capturar. Y lo que hemos nosotros evidenciado es que efectivamente ya hay captura de valor real. Por ejemplo, BHP dice que el mantenimiento predictivo ha tenido resultados de menos 25% en fallas no programadas. Por ejemplo, Anglo American en predicción geotécnica de seguridad, más 20% reducción de incidentes. Codelco, por ejemplo, declara en IA en molienda y flotación por control del proceso más de 2% de recuperación de cobre, lo cual en esta industria es muchísimo. Uno quizás en otra industria ve un 2% y dice, bueno, ¿para qué hago tanto esfuerzo? Pero acá 2% todos los mineros lo saben, es algo, un número realmente relevante. Entonces, nos quedamos con la idea de que estamos en un mundo donde tenemos muchas intenciones de IA puestas en terreno y la pregunta es cómo desde los proveedores mineros, que es nuestros partners de Aprimin, estamos viendo esto. Estos son datos propios y lo que denotan es la velocidad que ha tenido la adopción de inteligencia artificial tanto en Chile, que abajo un número que mañana nosotros lanzamos en el Summit, en e-commerce Innovation Summit con la Cámara de Comercio de Santiago, pero aquí estamos dando una previa. A nivel nacional, el uso declarado de IA en 2 años fue de 25% y aquí en el mundo de los proveedores mineros fue un 44%, o sea, prácticamente el doble. Es decir, quiere decir que la velocidad con que este sector ha ido adoptando prácticas de IA es bastante importante. Y si uno lo ve esto a nivel de segmentación de las empresas que son proveedores de la minería, que son básicamente los que impulsan estos procesos de transformación, pueden ver arriba que a nivel de tamaño prácticamente no hay brecha y se ve un pequeño impulso a nivel de las empresas medianas. Y por lo tanto, cuando uno ve el mundo de IA, ve que hay muchas empresas de tamaños pequeños que pueden tener resultados muy grandes. Lo que dificulta un poco la adopción, porque en cierta forma son pequeñas, muy pequeñas, quizás peleando contra una adopción de un gigante que tiene una cierta inercia importante en sus procesos.
Sin embargo, a nivel de los segmentos de los proveedores industriales se ven diferencias importantes, porque obviamente las tecnologías, los proveedores de tecnología tienen un altísimo nivel de uso, casi 90%, pero hay un rezago importante en los proveedores de equipo, con un 50%, y por lo tanto ahí hay una brecha que uno quisiera trabajar. Aquí, esta lámina es interesante porque del estudio que hicimos en la minería de madurez digital, nos damos cuenta que aquellas empresas que usan inteligencia artificial, que es la línea azul que está arriba, dicen que han logrado una automatización de procesos clave, realmente una brecha importante contra los que no lo usan. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces vemos que en general en toda la cadena de valor, está habiendo empresas proveedoras que están usando IA y están generando brechas de valor significativas con aquellas que no lo están adoptando, que son aquellas que están en la zona baja. Y para terminar la parte introductoria, eh, aquí pueden ver ustedes, por cada etapa del ciclo minero, en algunas etapas del ciclo, en el eje horizontal está el uso de inteligencia artificial de los proveedores mineros y en el eje vertical la madurez digital de los proveedores. Entonces, lo que denotamos que hay una correlación importante entre el nivel de madurez digital que tienen los proveedores mineros, que nosotros lo medimos a través de un indicador que se llama Índice de Transformación Digital, ITDPM, y el uso de inteligencia artificial. Entonces, conclusión, aquellas empresas que tengan estrategias más definidas, roadmap claros, para guiar sus procesos transformacionales, son aquellos que adaptan el uso de inteligencia artificial de una forma más rápida y por lo tanto pueden capturar valor de una forma mucho más intensa. Eh, ¿Por qué estamos hablando de temas de estrategia cuando parece ser que todo acá son herramientas tecnológicas? Y acá nosotros hemos denotado un tema que es central porque en el fondo hablamos de estrategia porque es cómo organizo yo que la inteligencia artificial sea capaz de apalancar la captura de valor en mi negocio. Nosotros estamos acá porque estamos haciendo una labor de negocio, de captura de valor. Entonces, la pregunta es cómo la IA nos puede ayudar a capturar un valor razonablemente importante para el negocio y lograr una ventaja competitiva. Entonces, algunas cifras que nos definen la importancia de definir el qué, dónde, en qué parte, en qué proceso incorporar IA. Por ejemplo, nosotros capturamos en nuestro trabajo de índice de madurez digital que aquella empresa que tienen mayor madurez captan mayor valor. Y aquí vemos un ratio de entre 71% y 48% de aquellas empresas que tienen alto nivel de madurez y capturan más valor de aquellas que tienen menor. Por otra parte, hay otras consultoras internacionales que dicen que el 65% de los proyectos ya fracasan porque no están vinculados a objetivos claros del negocio, como declara McKinsey, o que se duplica la velocidad de adopción cuando hay un roadmap claro, que lo declaró BCG. Y por último, BCG también declara que cuando tiene procesos con roadmap claro, la tasa de éxito de los proyectos de IA prácticamente se duplica. Entonces, desde la mirada a la captura de valor, de todas maneras es súper relevante que haya un orden en un roadmap estructurado que esté vinculado fundamentalmente a las prioridades estratégicas del negocio y de ahí despegar la IA. Bueno, nuestra visión es esta. Nosotros venimos del mundo de la estrategia de negocio hacia la tecnología y la empresa habitualmente tiene un roadmap de negocio, que es una primera capa que defina las variables fundamentales del negocio para ser competitivo en el largo plazo, en minería, sustentabilidad, productividad, eficiencia operacional. Luego hay una segunda capa que es un roadmap de transformación digital, donde conjugan todas aquellas variables tecnológicas de datos que habilitan procesos transformacionales. Y cuando estamos hablando del roadmap IA, estamos hablando de una tercera capa que se debe a las anteriores. O sea, uno tiene que tener un alineamiento con la estrategia del negocio, un alineamiento con la estrategia desde el punto de vista de las capacidades digitales de una compañía. Y finalmente, un roadmap IA donde ahí viven básicamente aquellas iniciativas que son capaces de apalancar valor. Ahora, estas iniciativas de IA pueden ser muchas, muchas. Ya vimos que en toda la cadena del valor había posibilidades, pero acá nos separamos en tres mundos fundamentales. Uno son aquellas iniciativas de IA que impactan directamente en la cadena del valor, en la parte estratégica del negocio. Esas son las de la capa superior. Luego hay unas iniciativas tácticas que son todas aquellas de mejora operacional
que en algunos casos pueden ser en muchos procesos distintos, pero quizás no están atacando directamente aquellos focos centrales de la captura o la generación de valor del negocio. Y no hay que olvidar las iniciativas habilitantes que están en la capa de abajo, que son todos esos proyectos que le dan la posibilidad a la empresa que realmente se capture el valor en agua arriba de la estrategia. Lo habilitante puede ser mejora de datos, data lakes, toda esa infraestructura tecnológica, o puede ser gobernanza de datos, que le dan realmente una factibilidad práctica a todo lo que se vaya a ejecutar agua arriba en la captura de valor. ¿Cuáles son nuestras propuestas metodológicas? Tiene 6 pasos y acá uno va desde un diagnóstico preliminar de oportunidades. Yo creo que aquí el acento hay que ponerlo en cómo yo identifico oportunidades de uso de IA en toda mi cadena de valor alineadas con los focos estratégicos del negocio. Eso es central. Y luego que una vez yo tengo identificado todas aquellas oportunidades de generar valor, yo las voy a clasificar, las voy a ordenar y las voy a priorizar desde el punto de vista de las capacidades de captura de valor y las capacidades de la organización para implementarlas. Y ahí tiene que ver todo lo habilitante. Entonces, pasamos desde una hoja en blanco donde hacemos un mapeo, un levantamiento general, luego identificamos la madurez que tiene digital de la compañía para aplicar IA, hasta llevar a un plano ya de la implementación donde se diseñan la iniciativa, se testean y luego se escalan. Cuando uno es capaz de tener esta visión integrada desde las oportunidades, desde la estrategia, hasta la implementación práctica en estos roadmaps que son dinámicos, comienza una captura de valor sustentable para el negocio. Eso es lo que nosotros hemos. Finalmente, para concluir, recomendaciones. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones de haber visto estos procesos? Lo primero, y quizá el más obvio, es formaliza un roadmap de IA. La ansiedad organizacional, la ansiedad de los directorios, la ansiedad de las mismas capas más bajas de la organización hace que todos estén promoviendo dónde usamos IA. Y si esto no se ordena de una manera estratégica, esto puede llevar a problemas de seguridad, problemas distintos en las compañías. Media la madurez para adoptar IA, porque hay que ver cuáles son los habilitantes que yo tengo que lograr y por lo tanto ver en qué condición de datos, de estructura, de capacidades de las personas yo tengo interiormente para poder, en la compañía, para poder implementar y adoptar prácticas que sean realmente tendientes al valor. Parta con un enfoque incremental, o sea, capture los primeros valores que están más cerca, no quiera hacer cosas que sean realmente complejas, y esto es un aprendizaje continuo. Y quizá una de las cosas que diferencia de los antiguos roadmaps digitales eran los plazos de madurez. Aquí son plazos de madurez relativamente cortos con IA y tenemos que tener métricas muy claras para medir el éxito que estamos teniendo en la implementación de la iniciativa IA que estamos considerando. Y ya para terminar, nunca está de más trabajar con los datos. Aquí hay déficit importante, lo denotan desde compañías pequeñas, medianas hasta grandes. Trabajen en darle integralidad a los datos, en seguridad de datos, en integración de datos, en protección, va a ser esencial. Hay que cuidar el uso de la IA al interior de las organizaciones porque puede generar una fuga de información relevante o tomar malas decisiones por IA que te está recomendando caminos no factibles. Entonces hay que cuidar el uso de IA, no puede ser dejado en forma libre. Y quizá una de las cosas que son también evidentes, pero para transformar y usar IA hay que incorporar talento. Entonces, cada vez más escaso, incorpore talento y finalmente una buena posibilidad de ir creciendo poco a poco es disponibilizar controladamente herramientas de IA de forma corporativa para que toda la organización vaya creciendo en el uso de estas prácticas, desde las más simples, que generan un valor quizás más corto, hasta las más estratégicas, generando un valor o un impacto importante en el negocio. Así que esa es mi presentación. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. Bueno, y por lo que nos traes también, esta exposición demuestra que la adopción de la inteligencia artificial no es solo un tema tecnológico, ¿cierto? Sino que es una decisión de negocio que requiere de dirección y de propósito. Este roadmap de día nos permite recordar también, a partir de tu presentación, el valor que surge
cuando la IA en definitiva se alinea a la estrategia conectando visión, capacidades, resultados, de manera tal de ir hacia un camino de transformación y experimentación real. Y yo ahí me sumo también a ti, Claudio, que nos ha tocado implementar estos elementos juntos, que desde nuestra experiencia creemos que avanzar con foco, gobernanza, visión estratégica, para la inteligencia artificial deja de ser una promesa y por lo tanto hace que se consolide como un verdadero motor del negocio y de la competitividad de la industria. Así que muchas gracias, Claudio, por la presentación. Ahora vamos a iniciar con el panel, el espacio de conversación. Estamos pasados en 5 minutos. Les pedimos ahí si es que se pueden quedar hasta tipo 2:15, más o menos estimamos de que pudiésemos terminar este espacio de conversación. Los invitamos a seguir conectados porque en conjunto con Cristian Guerrero, representante del equipo de Aprimin, quien va a moderar este panel de discusión, para lo cual ya hemos estado leyendo preguntas que han ido dejando en el chat y hemos ya rescatado elementos que marcan cierta tendencia en relación a temáticas que son de mayor de interés para ustedes. Cristian, adelante. Gracias, Claudia. Espero que me escuchen muy bien y primero que todo felicitar a Claudio, Daniel y Sebastián que hicieron excelentes presentaciones al igual que Carlos. Creo que muy interesante cada uno de los tópicos y la verdad cuando vemos su aplicación desde la recuperación, o sea, del reconocimiento del mineral, ¿no es cierto?, hasta los procesos de comercialización, pasando por procesos planta, solamente nos queda por decir que nosotros los proveedores, y yo soy parte del comité de innovación, ¿verdad?, de Aprimin, y por lo tanto evidencio cada vez de nuestras reuniones, nuestras sesiones, que los proveedores están muy activos y son los que normalmente impulsan mucho de estas soluciones hacia adelante. Espero que vayamos adelante en este pequeño tiempo. Sé que nos tenemos que ajustar un poco. A lo mejor me Sí. ven medio brillante. Estuvimos viendo qué es lo que pasaba. No soy un avatar, soy de verdad. Por lo tanto, quiero ir con algunas preguntas respectivamente. Así que agradezco ahí a los panelistas. Y quiero partir contigo, Claudio, porque como tú hiciste la última presentación y para nosotros los proveedores y la representación que tenemos a través de Primin, es interesante también algunos tips ahí interesantes, ¿no? Que nos permitan ir un poco más que solamente los aspectos generales. Entonces, cuéntame un poco cuáles son los elementos críticos que debe considerar un roadmap de inteligencia artificial de valor. Sí, gracias por la pregunta. Mira, yo creo, lo dije quizás la última parte, pero hay conexión, hay un eje central, que es qué quiere hacer la empresa, cómo se diferencia, cómo le brinda mejor experiencia a sus clientes, que es desde la estrategia de negocio, y conectarlo con aquellos focos de valor. Entonces, yo tengo que tener claro, partir de declarar qué impactos, cuáles son los potenciales que me da la tecnología de realmente impulsar mi estrategia de negocio. Yo creo que esa es la vinculación que es esencial y uno puede correr el riesgo de marearse un poquito con tantas oportunidades, con tantas alternativas que hay tecnológicas. Y yo diría, cuando uno parte de ahí, conecta la estrategia, los indicadores de la estrategia, las oportunidades y luego priorizar. Porque cuando logramos priorizar bien y estamos alineados con la priorización, es que se empieza a generar un alineamiento interno de que lo que estamos haciendo realmente aporta valor y no son una serie de iniciativas dispersas y con poquito valor agregado. Y para terminar solamente, yo diría que viendo ese tema que es priorizar y poner foco en el valor, yo diría medir la madurez digital de la organización. Porque cuando una empresa está lejos, en términos de madurez, ha evolucionado poco, no puede ir hacia soluciones muy complejas. Entonces hay que ver dónde está nuestra madurez, cómo están nuestros datos, nuestra cultura, los potenciales de nuestras personas, internamente sobre todo, las capacidades internas, para alinear eso con lo que nosotros queremos hacer. Y yo creo que ese es el pie inicial de este camino que es largo. Y si ustedes quieren partir por el lado de qué dispongo de herramientas, es muy probable que se puedan perder en el camino y llegar a soluciones que no van a realmente impactar. Así que esa es mi respuesta. Gracias, Claudio. Yo creo que es interesante ahí
los comentarios que nos das y obviamente creo recordar las palabras de Ari al principio. Obviamente nosotros esto llegó para quedarse y tenemos que sacarle el mayor provecho, pero también tenemos que ser muy responsables en la aplicación y para eso no crearnos grandes expectativas, sino que ir concentrados en lo que está en nuestra experiencia y todo lo demás. Así que súper bien, súper bien. Aquí revisando algunas preguntas, me gustaría hacerle la siguiente a Sebastián de Huawei. Sebastián, ¿cuáles son los escenarios típicos para la implementación de una IA, pero en especial en qué capas de la tecnología de la nube, que fue parte de tu presentación, aporta el valor respectivamente para una organización, para la industria en general? Bien, bien, súper, súper interesante pregunta. En realidad, eh, a veces se suele tener dudas sobre cómo estas tecnologías se implementan y en dónde un proveedor de nube como Huawei Cloud realmente genera ese valor. Aquí lo importante es entender que, como vimos en la presentación y donde mostraba este esquema un poco 3D, donde habían diferentes partes ¿cierto? del sitio, todo parte por los datos en realidad. Finalmente, la esencia de todo esto, tal como lo mencionó en la presentación también Carlos, es súper relevante poder tener una plataforma que permita primero, inicialmente, poder recolectar datos para obviamente poder, luego de eso, una vez que tenga una plataforma de datos, poder finalmente implementar mi estrategia de inteligencia artificial, ¿cierto? Ya sea con computer vision, ya sea con análisis de datos, etcétera. Y es ahí donde las plataformas de nube, por lo general, ya traen ese tipo de herramientas o soluciones out of the box, como se dice, o listas para llegar y utilizar, ¿cierto? Con conectores para diferentes orígenes de datos, diferentes dispositivos, etcétera. Y ahí cumplimos con el primer paso de poder recolectar esos datos. Una vez que tengo eso, conecto mis modelos, conecto o desarrollo mis propios modelos para poder finalmente ponerlos a disposición como un servicio dentro de un sitio minero o incluso en cualquier otra industria. Y es ahí también donde plataformas de nube primero me entregan la infraestructura para poder correr ese tipo de modelos que, como algunos deben saber, requieren una capacidad de infraestructura importante para poder hacer inferencia y que el modelo responda bien, que no responda lento, que cuando yo, por ejemplo, interactúo con él de manera natural o en lenguaje natural, la interacción también sea fluida, ¿cierto? Para poder tener una experiencia de usuario óptima. Entonces se requiere una infraestructura potente y es ahí donde proveedores de nube como Huawei, que no solamente se encargan de ofrecer la infraestructura de nube pública, sino que también los nodos para que esto pueda correr en el sitio como tal y no tener, como yo mencionaba en mi presentación, una dependencia con una conexión remota que, como todos saben, un enlace se puede caer, ¿cierto? Una conexión a internet se puede caer. Y no podemos depender de eso para poder tener modelos óptimos corriendo en el sitio. Entonces, la infraestructura también que nosotros proveemos permite, obviamente, disminuir esos riesgos y tener acceso 24/7 a esos modelos que en algunos casos incluso pueden ser modelos críticos. Entonces, la infraestructura también es importante. Y por otro lado, también los hiperescalares en realidad, donde está Huawei y hay muchos otros también en el mercado, como lo saben, tienen un nivel de inversión importante a la hora de invertir en el desarrollo de modelos. O sea, nosotros invertimos mucho en investigación y desarrollo para poder generar estos modelos y que los clientes, los usuarios no tengan que hacerlo. Eso también es importante tal vez para la industria minera o incluso para cualquier otra industria también. Es complejo tener un equipo de investigación que recolecte los datos, que tener un equipo de científicos de datos, por ejemplo, que trabajen también muchas veces en entrenar estos modelos y desarrollarlos desde cero. Por lo tanto, lo que hace Huawei Cloud en realidad es un poco adelantar ese trabajo y ya entregar algunos modelos como servicio, para que el punto de partida en realidad sea mucho más allá. No tengas que partir desde las bases del Machine Learning, por decirlo de alguna manera, y puedas ya tener un modelo disponibilizado como servicio, donde tengas que hacer poco desarrollo y baste con una pequeña integración para poder conectar estos modelos a tus ambientes y a tu escenario real, ¿cierto? Entonces, creo que en esas diferentes capas, datos, infraestructura y modelos como servicio es donde Huawei Cloud y las nubes en general también entregan un valor importante y de alguna manera aceleran la adopción de este tipo de tecnologías. Excelente, Sebastián. Sin duda, ahí está el gran tema, ¿no? Cómo aceleramos la adopción y cómo hoy día garantizamos y sustentabilizamos, ¿no es cierto?, estas soluciones dentro de la vida del quehacer normal de las operaciones.
Viendo aquí todas las preguntas, hay una que obviamente a Daniel no se va a salvar de alguna pregunta y me gustaría comentarte algo que es muy importante porque tenemos decenas aquí de personas conectadas y obviamente me imagino que son todos de la industria y desde ese punto de vista les interesa también saber toda esta experiencia que se ha ido acumulando en el corto tiempo. En realidad no ha sido un largo tiempo, sino que ha sido un corto tiempo y ustedes que son los portavoces del conocimiento y viven la experiencia de la minería en el día a día, Daniel, me gustaría que nos pudieras comentar un poco, brevemente, cuáles son los principales desafíos que existen hoy día para implementar nuevas tecnologías como esta en la industria minera. Bien, Cristian, sí, efectivamente, desde Alta Ley, como articuladores del ecosistema minero, hemos desarrollado distintas iniciativas, estudios, donde hemos podido lanzar, por ejemplo, el roadmap de Minería 4.0 y estudios de transformación digital también en conjunto con PMG sobre transformación digital de proveedores de minería. Y lo que hemos podido relevar y entender es que hay ciertos desafíos relevantes que tienen que ver con la implementación de estas nuevas tecnologías, tecnologías 4.0, como la IA, por ejemplo, y ahí nos hemos dado cuenta que hay factores habilitantes súper relevantes para la inteligencia artificial, como han mencionado tanto Sebastián como Carlos y Claudio. Tiene que ver con lo que es IoT, que básicamente es sensorización para poder generar la captura de la data, ¿sí? Y por otro lado, tecnologías como Big Data para poder hacer estos procesamientos, porque la base de la inteligencia artificial requiere grandes volúmenes de datos para poder sacar información relevante y generar nueva información, ¿sí? Para lo más relevante en ese contexto tiene que ver con poder identificar de manera correcta el objetivo, ¿sí? El objetivo es lo que yo quiero lograr, ya sea temas de productividad, seguridad, sustentabilidad, hay que identificarlo de manera correcta porque luego entonces la tecnología, o luego hay que revisar qué tecnología es más propicio para resolver esos desafíos y lograr esos objetivos, ¿sí? Si estamos hablando de temas, por ejemplo, en el proceso o en el monitoreo de relaves, tiene que ver con la sensorización, con cómo voy a capturar esos datos. Por otro lado, así como Carlos también lo planteó, tiene que ver con el mantenimiento predictivo. También tengo entonces que poder capturar esa data, poder procesarla y generar modelos que me apoyen a la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, lo relevante es identificar cuáles son las tecnologías que nos pueden ayudar a resolver esos desafíos. Y por otra parte, hay una variable que tiene que ver con recurso humano, con las personas, ¿sí? Con poder tenerlos capacitados en estas nuevas tecnologías, ¿sí? Para poder explotar y desarrollar de manera correcta el uso de estas nuevas tecnologías, entonces tengo que tener un capital humano calificado para poder, además, porque una cosa es que los proveedores tengan soluciones y desarrollen soluciones de tecnología, pero también entonces hay que poder permitir que la minera genere esas capacidades internas para poder darle continuidad, para poder explotar de manera correcta y para poder escalar esas soluciones, ¿sí? Entonces creemos que los desafíos están particularmente en poder identificar de manera correcta los objetivos, qué tecnología es más propicia para resolverlo y a nivel de recursos humanos y de capacidades, qué es lo que yo tengo que desarrollar para poder explotar esas tecnologías. Súper, Daniel. Y bueno, concuerdo aquí con Claudia, que es nuestra moderadora principal, que estamos justo en la hora y quisiéramos hacer muchas más preguntas, pero quizás a lo mejor tenemos que hacer un nuevo webinar ahí para responder todas las preguntas que hay, pero eso demuestra que el interés de todos los que están. Así que, Claudia, por favor. Bien. Oye, muchas gracias, Cristian. Por ahí nos quedaron algunas preguntas en el tintero, pero de todas formas las vamos a contestar en el chat. ¿Ok? Y ya estamos contestando varias también en el chat, dada los puntos que han ido planteando. Entonces, queremos comenzar como equipo también, agradecer a todas las personas que han sido parte de este webinar. Gracias por su participación, gracias por las preguntas y claramente dar las gracias a todos a quienes participaron. Les quiero recordar que vamos a compartir la grabación, vamos a compartir las presentaciones con aquellos que se han inscrito para que puedan también contar con este material.
En definitiva, hoy día hemos visto cómo la inteligencia artificial está dejando de ser una promesa, en definitiva, ¿cierto? Para convertirse en una herramienta concreta que hoy día está transformando la minería y el ecosistema minero. A través de estas presentaciones conocimos experiencias, aprendizajes, un par de demos, un pedacito de algunas demos, ¿cierto? Que ahí también abren el apetito para seguir profundizando y visiones que muestran cómo la innovación, la tecnología y la estrategia se integran para generar un valor al ecosistema minero. Felicitamos también a nuestros expositores, Carlos Latroff, Sebastián George, Claudio Parragués y también Daniel Cataneo por la claridad y profundidad de sus aportes, de sus respuestas y que también, digámoslo, reflejan el compromiso de cada uno de los participantes con el sector minero, ¿ya? También queremos agradecer especialmente a Ari Birman, director del Comité de Innovación de Primin, por su liderazgo y visión también para impulsar este espacio, a Jorge Bravo, que si bien no presentó, articuló, impulsó también, hizo que todo esto fuese posible, así que también muchas gracias, Jorge, gerente de estudios y proyectos de Aprimin. Y también agradecimientos a la consultora PMG por facilitar, articular y también aportar contenido a este encuentro. Agradecemos a Primim, a PMG por la organización y los invito además a que estemos en contacto mediante LinkedIn con cada uno de nosotros. En la invitación está en el fondo el link a nuestros perfiles porque constantemente estamos compartiendo documentación, papers, información que les puede ser útil y por supuesto también es un canal para estar en contacto. Así que muchas gracias a todos. Con esto damos por cierre al webinar de hoy. ¿Alguien más que quiera decir algo? Si no, cerramos. ¿Bien? Ok, listo. Muchas gracias. Que estén muy bien.